Vamos a empezar entonces hoy. Nuestro tema de sesión es, como bien lo decía el título, efecto de las variables macroeconómicas en nuestro trading. ¿Qué sucede con este tema? El análisis fundamental inicialmente se utilizaba solo cuando queríamos conocer cómo estaba la situación interna de una empresa y queríamos saber qué proyección futura podría tener esta compañía. Sin embargo, en el mercado de divisas tiene otro enfoque, y es que si pensamos en que nosotros comparamos dos economías, ¿verdad? Y sabemos cómo están el interior de esas economías. Bueno, creo que hice algo al revés, espérense. Creo que lo puse donde no era, acá está. Ahí va. Muy bien, les decía que comparativamente hablando, empezamos a tener una idea de cómo se va a proyectar esa moneda en referencia a otra moneda con la que estamos trabajando, ¿verdad? ¿Qué pasa con las economías actuales o con las cotizaciones actuales? Para nadie es un secreto que la principal moneda que maneja el mercado es el dólar, obviamente, no solamente porque es la primera economía del mundo, sino porque tiene un volumen de transacción mucho mayor. Y obviamente en el caso, por ejemplo, de Europa, pues tenemos el euro, ¿verdad?, que es la moneda única, por llamarlo de esa manera. ¿Qué pasa en este caso cuando hablamos del mercado? Entonces, la proyección de cuál de estas economías va a tener un mejor futuro, ¿verdad?, nos va a permitir saber en este mercado y en esta plataforma que tenemos acá. Ahora les voy a decir porque tengo esta orden abierta. El euro dólar nos va a permitir saber cómo va a ser nuestro trading del día. Siempre hay que tener en cuenta en estos casos que existe un proceso llamado ciclo económico. En los mercados es muy importante conocer, y se los hacía ver a quienes estábamos revisando el informe ayer del GDP, que es en qué parte de este ciclo económico estoy, tanto para la moneda base como para la moneda cotización. ¿Por qué? Porque hay diferentes puntos, ¿verdad?, en este ciclo económico, y tanto para Estados Unidos, por ejemplo, como cuando hablamos de euro-dólar para la Comunidad Europea. Entonces es muy importante conocer el ciclo económico, ¿verdad?, de Estados Unidos y el ciclo económico de Europa. Imaginémonos, para muchos sé que el tema del análisis fundamental y de las variables macroeconómicas a veces parece perdido o a veces no creemos que podamos entenderlo. Mi único consejo es que siempre hay que ir, cuando estamos analizando el impacto de noticias, de un escenario mayor, ¿verdad?, un escenario global, a un escenario menor. Imagínense como esa onda de que se expande en un grupo muy amplio y luego ya el factor unitario que la generó. ¿Por qué es necesario mirar esta información? Todos sabemos que existe un panorama económico global, ¿verdad?, que involucra a cómo está cada economía, en qué situación se encuentra, Estados Unidos, China, Japón, Europa, Australia, Canadá, que son las principales monedas con las que nosotros trabajamos. Es necesario conocer ese panorama completo y luego empezar a irnos en un orden mucho más pequeño. Sabiendo el panorama global, entonces empezamos a buscar por países cómo está este ciclo económico, y después de saber en qué punto estoy, ¿verdad?, yo puedo saber esa noticia o ese impacto que tendrá a nivel general en el mercado, ese informe que se está presentando o esa intervención de alguno de los presidentes del Banco Central o esa situación de alguna empresa en especial o ese proceso económico que se vive en el mercado de deuda. Yo puedo conocer exactamente qué impacto voy a tener, dependiendo del punto donde estoy en este ciclo económico. Por ejemplo, cuando estamos en un crecimiento, ¿verdad?, los mayores temores se generan por inflación y el mercado se enfoca más en los síntomas de precios y salarios. Si nos ponemos a revisar qué país o qué economía creen ustedes que está en este punto, en esta parte de este ciclo económico, ¿qué me dirían? ¿Qué economía? ¿Qué economía del mundo creen que está en este nivel? Expansión, auge, y está empezando a tener una incertidumbre. Estados Unidos, Rafael dice que China,
Francisco dice que Estados Unidos y China. Bueno, Joel dice que China. Yo estoy de acuerdo con los que dicen que China. Quiero saber los que me dicen Estados Unidos por qué me lo dicen. Para mí, Estados Unidos está en este proceso, en esta otra zona del ciclo, ¿verdad? No estaba en un auge, estaba en una recesión y empieza a salir de esa recesión, ¿verdad? ¿Qué pasa en este caso? La incertidumbre, ¿a dónde se traslada? Al crecimiento económico. Hay que mirar las señales que aparecen en términos de demanda y de producción. Ahí es donde el mercado va a centrar su enfoque y ahí es donde las noticias van a tener un impacto mayor o menor, ¿verdad? En este proceso de recuperación, incluso ayer, con lo que sucedió con el GDP, esta incertidumbre se torna un poco más fuerte. Entonces, para mí China está en este punto, por eso siempre vemos que los datos que se publican de China nos afectan en la medida en que disminuya la producción, disminuya ese crecimiento y el manejo de la inflación también es importante en este caso para saber qué va a pasar con esos precios, porque está en un proceso de desaceleración. ¿En qué proceso está Estados Unidos? En un proceso de recuperación, ¿verdad? ¿Y cuál es el temor? ¿Ven dónde está la desaceleración? El temor es que la recuperación se torne nuevamente en una desaceleración. Rafael nos dice, pero los mercados de Estados Unidos están inciertos también, ¿no? No es inciertos, digámoslo, porque el mercado sabe hacia dónde va a ir encaminado. Está temeroso de cierta situación y es que hay una recuperación, pero está siendo tan lenta la recuperación, ¿verdad?, que si no se imprime una fuerza mayor puede llegar a caer nuevamente en una desaceleración y en una doble recesión. Digamos que estamos en este punto en el que Estados Unidos intenta salir nuevamente y empezar a entrar aquí a esta expansión, pero si no se tienen las bases y las herramientas suficientes, vamos a caer nuevamente en esta zona. Entonces, ese es el mayor temor, digamos, o la incertidumbre, si lo podemos llamar así, como dice Rafael. No podemos hacer que esa recuperación pierda el impulso, ¿cierto? Y como en este caso vuelva a caer. ¿Qué pasa en este caso? Entonces siempre tienen que saber en qué parte de este ciclo están. Este ciclo se modifica, ¿verdad? Hay unas condiciones generales por economía, pero este pensamiento, si lo tradujéramos si no miráramos como términos económicos, sino solamente a nivel de figura, tendríamos que una tendencia alcista, un retroceso, obviamente aquí, bueno, llegamos a un piso y volvemos. Es exactamente lo mismo que sucede con el mercado cada día. Por eso es muy importante saber diferentes conceptos que para el mercado en el que nos movemos de divisas son fundamentales. Ayer vimos uno que era la producción. La producción en una economía o el PIB o el GDP, como se aparece en Estados Unidos, es la medida que cualifica el valor total de todos los bienes y servicios producidos dentro de los límites geográficos de esa economía en un periodo específico de tiempo. Ayer, si lo recuerdan, estábamos esperando un GDP final del primer trimestre del 2,4% más o menos, que eran las cifras que se habían manejado en las primeras estimaciones. Obtuvimos un 1,8%. ¿Por qué se bajó? Porque, bueno, hay factores dentro de este GDP. ¿Alguno se sabe cuál es la fórmula del PIB? A ver si la recuerda. La vimos ayer, pero no sé si todos los que están hoy estaban ayer. A ver. No todos. Ayer les mostraba y les decía cuál es la fórmula del Producto Interno Bruto de un país. ¿Qué creen que se tiene en cuenta cuando se habla de un Producto Interno? Vamos a ver si alguno sabe. Ingresos, muy bien. O sea, sumaríamos los ingresos. ¿Qué más? Los bienes. ¿Qué le quitaríamos? Los gastos. Muy bien, Rafael. John dice las exportaciones, ok, entonces ahí hablamos de una balanza comercial. ¿Se recuerdan qué es? Muy bien. Fede, balanza comercial es exportaciones menos importaciones, ¿verdad? Entonces, si pensamos en la producción, los países que van creciendo tienen que mostrar informes que vayan acorde con eso. Tengan en cuenta que el mercado es claro en que nada crece para siempre y nada decae para siempre, ¿sí? Igual que nosotros con las tendencias.
Ninguna tendencia dura para siempre, siempre hay unos retrocesos y el mercado y los inversionistas y los analistas saben de ese tipo de cosas. Entonces no se espera que China crezca siempre, se espera que siga creciendo y que lo que sí se espera es que cuando se desacelere ese proceso de esa onda o ese pico que se llegue y se empiece a bajar sea lo menos traumático posible y no tengamos unas cifras tan altas. Entonces, en el caso, por ejemplo, del otro lado del ciclo, acuérdense siempre de esto, del lado izquierdo, esta que veíamos acá, esto, el lado izquierdo, los países que van en crecimiento, el lado derecho, los países que se están recuperando. Entonces, se espera de China que la producción continúe y que cuando empiece la desaceleración no sea lo suficientemente fuerte. Y se espera de Estados Unidos todo lo contrario, que la recuperación sea un poco más fuerte para que se pueda mantener en el tiempo y para que no se vaya a generar una doble recesión. Hay otro factor que maneja el mercado y es el desempleo. Les voy a nombrar los factores más importantes o las variables macroeconómicas más importantes que siempre tenemos que tener. Asimismo, están asociados los reportes que vemos en el calendario diariamente. En el caso, por ejemplo, del desempleo, ¿qué es el desempleo? Es la tasa o el porcentaje de la mano de obra que no tiene un empleo fijo y que busca actualmente una ocupación, como proporción de la fuerza de trabajo total. Por ejemplo, en Estados Unidos la fuerza laboral se calcula desde los 16 años, no así en otros países. Hay países donde se toma desde los 18 años. En Estados Unidos la fuerza laboral completa se maneja desde los 16. Esa tasa de desempleo está asociada a las fluctuaciones de este ciclo económico. Por ejemplo, las caídas en la producción, ¿verdad?, siempre se van a relacionar con incrementos en el desempleo y los aumentos también están ligados con esta baja en la tasa de desempleo. ¿Por qué se generó la tasa de desempleo? Si ven, hay países que están sufriendo problemas como España con una tasa, un índice de desempleo muy alto. Hay países en Estados Unidos, por ejemplo, como la economía americana, que viene en decrecimiento esa tasa de desocupación. Sí, digamos que Rafael tienes razón, España sufre no hay que darle vergüenza a uno. Yo tengo un nexo importantísimo con España y creo que todo se está normalizando y dentro de ese proceso de normalización obviamente hay factores como este, que es la tasa alta de desempleo, pero que al final va a terminar bien si se sigue encaminado por el lugar donde se quiere hacer, tratando de una recuperación, ¿no? Es una tasa muy alta, es cierto, 27%, pero ¿producto de qué? Lo que les decía, este golpe, ¿recuerdan qué es lo que pasa? Este golpe está siendo muy fuerte, esta caída está siendo muy fuerte, no va a durar para siempre, ¿verdad? Y se trata siempre que los procesos de desaceleración tengan un menor impacto. Sí, Rafael, es bien difícil la situación en España, la verdad. ¿Qué pasa en el caso del desempleo? Hay diferentes factores, ¿vieron? Uno es la caída en la producción, entonces por eso, antes de los informes de empleo, en Estados Unidos, por ejemplo, la noticia sale el primer viernes de cada mes, digamos que ya tenemos un panorama general, pero en las otras economías ustedes pueden saber que si vamos a tener caída en producción, cuando ustedes vean en los reportes del calendario, obligatoriamente vamos a tener, ¿verdad?, un incremento en la tasa de desempleo. Entonces uno puede predecir un poquito qué va a pasar ese día en el informe, ¿verdad? Digamos, adelantarnos un paso a la situación y a la reacción del mercado como tal. Hay diferentes tipos de desempleo. Este que es por fricción, que es el movimiento normal del mercado laboral, el estructural, que es cuando hay una disminución de la cantidad de empleos disponibles en cierta región o una industria en particular. En la época de la crisis y todavía hasta el año pasado uno veía fábricas completas que cierran en determinados lugares. Eso es lo que pasa, en este caso se llama desempleo estructural y tiene otro manejo porque obviamente son despidos masivos y la tasa se incrementa de una forma muy brusca. Y cíclico, que es cuando el ritmo de expansión económica se disminuye y entonces obviamente el mercado laboral también baja y en ese caso el trabajo, que es la forma en que la persona recibe su ingreso, se pierde totalmente. El mercado laboral es la base para el resto
de los otros componentes macroeconómicos. Si usted no tiene un ingreso estable, si usted no tiene, perdón, una forma de recibir dinero, no va a poder ni comprar, ¿verdad?, los productos básicos mínimos, ni tampoco ahorrar, porque no le queda dinero o no tiene dinero, ni tampoco invertir. Entonces no adquiere nuevos productos, ni bienes, ni servicios. Por ende, si estos otros tres componentes no están alineados con usted, esa economía termina por colapsar o por reacomodarse, que es lo que está sucediendo en la mayoría de países y con un impacto mucho mayor, obviamente, como lo vemos ahora en Europa. Bueno, dice Eric que imposible salir con las políticas actuales, igual que Japón, 25 años de recesión, llevamos 6, nos quedan 19 con austeridad si no cambian. Bueno, esperemos que sea mucho menos, ¿no? Lo que les digo, nada dura para siempre, eso es una frase que tenemos que tener en cuenta en el mercado. Obviamente, cuando uno sufre las consecuencias de todos estos, una cosa es el análisis económico y otra cosa es vivirlo, ¿verdad? En mi casa, en mi bolsillo, con mi familia. Entonces yo entiendo qué es lo que estando uno en esa situación, a veces cree que no hay forma de salir, pero sí hay. Vamos a tener unos años más duros, obviamente en Europa, pero considero que si las políticas se encaminan de la forma correcta, como lo dice Eric, va a solucionarse. Otro concepto económico importante que siempre tenemos que manejar es la inflación. Siempre que escuchen una intervención del Banco Central, ustedes van a ver que en sus reportes o en sus noticias aparece el tema de la inflación, es lo primero de lo que ellos hablan. No sé si recuerdan a Jean-Claude Trichet, era el mago de la inflación. Él solamente se fijaba en ese tema. Ha cambiado mucho la intervención, por ejemplo, de Mario Draghi en este tema, es mucho más simple, es sin que sea un impacto menor, pero cada mandatario dentro de una organización, dentro de un banco central, tiene una proyección o un lineamiento económico. En el caso del anterior mandatario, Trichet, simplemente miraba las cifras de inflación. Por eso no sé si recuerdan que incluso subió las tasas de interés cuando todo el mundo decía que no debía subirlas. ¿Qué pasa entonces con la inflación? Es ese cambio o esa variación del nivel de precios de una economía, y con este índice lo que hacemos es ver qué tanto nos cuesta todo lo que se está produciendo, cuál es el coeficiente de esa variación. Hay algo que se llama el índice de precios al consumidor, IPC o PCI, con las siglas en inglés. No se preocupen por los cambios de nombre, suele pasar, por ejemplo, nosotros en Colombia no hablamos de GDP, sino de PBI, Producto Interno Bruto, y en España, en Estados Unidos es el GDP. La inflación siempre está relacionada con la masa monetaria o el sistema monetario de una economía. ¿Qué ha venido sucediendo? Antiguamente, antes de que iniciáramos el proceso de crisis, las masas monetarias estaban en niveles mucho más bajos, no había necesidad de inyectar dinero al mercado. Esta masa monetaria, a pesar de que no está amenazada por el tema de inflación totalmente, ha tenido que ser modificada en las economías grandes. Entonces vemos todos los mecanismos de apalancamiento que está usando la Reserva Federal, que va a continuar hasta el otro año. Vemos también todo el apoyo o la inyección de capital que está haciendo el Banco Central Europeo, y esta masa monetaria también hace que obviamente este tema de inflación empiece a tener una relevancia mucho mayor en las entidades financieras. Perdón. En corto plazo está ligada a los cambios de oferta monetaria que resultan de los déficits fiscales o los cambios de la política monetaria. Entonces, cada mes tenemos algo que es importante, y es la tasa de interés del mes, ¿verdad?, de esas entidades financieras que regulan los países. Y esa tasa de interés se puede ver amenazada por estos valores de inflación. Actualmente las condiciones económicas globales no permiten que tengamos una inflación muy elevada, porque la mayoría de economías no está en auge, ni en expansión, ni en crecimiento. Está, digamos, en recuperación. Entonces se controla un poquito la inflación, pero se trata de sostener ese crecimiento y la producción. No comprendo cómo los mercados están alcistas. Vamos a revisar un poquito el tema de cada economía, lo vamos a ver ahorita, y en la plataforma les voy a explicar un poquito.
¿Qué pasa con la balanza comercial? Ayer vieron que, por ejemplo, en Estados Unidos la balanza comercial se sostuvo, no porque hubiera disminuido, ¿verdad? Digamos, a nivel completo o a nivel real, como pregunta Rafael, o sea, las condiciones generales no están dadas en algunas economías para que la recuperación o las cifras que se presentan mantengan a su moneda tan alta, pero a nivel interno sí hay un proceso, ¿verdad? Siempre acuérdense que el fenómeno macro, por eso se llama macroeconómico, vamos de afuera, de lo más grande, de lo amplio, hacia lo más pequeño o local. ¿Qué pasa entonces con la balanza comercial? Cuando hay un déficit, ¿cierto? Entonces el país está exportando, ¿cierto? Cuando un país exporta más de lo que importa, se dice que hay un superávit. Cuando hay un déficit, es el caso contrario. Entonces, tenemos las importaciones superan a las exportaciones. Por ejemplo, en Estados Unidos lo que ha venido pasando es que esta balanza comercial ha venido disminuyendo porque se ha reducido ese déficit fiscal y ese déficit comercial. Entonces, ¿qué pasa? Estos desequilibrios siempre van a estar ligados con los flujos financieros entre cada país. Depende mucho, y se los escribí ahí, cuando un país importa más bienes del resto del mundo de los que exporta, deben pagar dichas importaciones endeudándose a su vez con el resto del mundo o recuperando préstamos que otorgó al resto del mundo en un periodo anterior. Cuando las exportaciones ceden a las importaciones, el país casi siempre está concediendo préstamos al resto del mundo. Entonces, esto traducido en nuestro trabajo es, vamos a tener un mercado más enfocado hacia la moneda del país del que estamos hablando. Eso es lo que sucede internamente. ¿Qué países? No sé si alguno sabe. ¿Qué países son más exportadores, por ejemplo, que otros? ¿Qué país es exportador? ¿Japón es exportador? ¿China? ¿Qué pregunta había acá? Japón, Estados Unidos. Bueno, alguien dice que Estados Unidos, no, Brasil. Claro, todos los países internamente tienen un nivel de exportaciones e importaciones porque producen bienes y servicios. Pero, por ejemplo, Colombia exporta, pero no es tan reconocido, tan grande como un país como China, por ejemplo. Entonces, Alemania también, efectivamente, Alemania exporta. ¿Quién exporta a Alemania? Al resto de Europa, ¿verdad? Pero si el resto de Europa no tiene las condiciones que se requiere para consumir lo que se está exportando, de nada sirve generar una sobreproducción. Entonces, todas estas variables hay que irlas acomodando y se acomodan meses, digamos, por temporadas, que es el sentimiento general que se presenta, pero también se acomodan día a día, dependiendo de los informes que voy teniendo. Sí. ¿Qué pasa? Bueno, eso en cuanto a la balanza comercial, ¿no? Exportaciones menos importaciones. Si hay un saldo positivo, estamos en superávit. Si hay un saldo negativo, entonces obviamente estamos en déficit. Si las importaciones son mayores, obviamente vamos a tener un déficit. ¿Qué pasa en este caso? Venezuela, sí, dice Miguel, importa más, claro, no tiene una producción completa, entonces necesita importar más. Al importar más, ¿verdad? Necesito tener dinero para importar y necesito también tener unas condiciones internas de mi moneda. Esto es muy importante siempre que lo piensen en economía y a nivel de mercado. Ese país con el que yo estoy transando esa moneda, ¿qué necesita tener? Si es un país exportador o es un país importador, su moneda más alta o su moneda más baja, depende del proceso que esté realizando, ¿verdad? Si a mí me van a pagar, pues entre más dinero reciba por eso que me van a pagar es mucho mejor. Entonces la condición de mi moneda tiene que ser una, pero si al contrario yo voy a vender, para poder vender tengo que tener una moneda que sea atractiva para los que me quieren comprar y en ese sentido tiene que ser más baja de lo que está en el resto. Entonces, esos factores están correlacionados, esos factores económicos son los que se traducen en esto que vemos aquí, ¿verdad? En estos movimientos de mercado, en estas situaciones de moneda. Entonces, así afectan estas variables a nuestra economía. Yo no puedo
Obviamente estos conceptos, vuelvo les repito, siempre piensen de lo más pequeño a lo más grande, ¿verdad? El impacto mayor lo va a sufrir el mercado global, los inversionistas grandes, los grandes capitales. ¿Quiénes son los que hacen los precios en el mercado de divisas? ¿Quiénes son? Los bancos centrales, los grandes bancos, los hedge funds, ¿verdad? ¿Qué les interesa a ellos? Bueno, ¿cómo podemos saber hacia dónde van a ir? Precisamente por eso conocemos las noticias de tasas de interés, políticas monetarias, conocemos la situación económica interna de esos bancos, entonces podemos predecir un poquito hacia dónde va esa masa grande que va a mover el mercado en general. Ese mercado general se mueve así. Y si yo lo quiero ver, miren, es esto. Gráficos mensuales, ¿ven? Vamos a quitar este frío que tenía aquí. Estos son movimientos de mercado. Estos son condiciones macroeconómicas globales y generales, ¿verdad? ¿Que se traducen en qué? Esta información de la que estamos hablando se traduce en esto, en velitas, en meses, en este caso de meses, en tendencias de largo plazo, en retrocesos, ¿cierto? En análisis técnico, vamos a hacer un FIBO aquí. Ok, miren, ya llegamos a más del 50, casi llegamos al 61.8 del dólar yen. Y ahí el mercado se frena justo sobre una media de 200 también. Entonces, esas tendencias macroeconómicas se traducen en esto, en la práctica, y son las que operamos nosotros diariamente. Por eso es tan importante conocer los diferentes conceptos económicos que maneja el mercado. Usted no puede ser un analista técnico completamente, ni puede ser un analista fundamental completamente, ni puede desligarse totalmente de los indicadores. En estos días que tenía una sesión de educación, había alguien que me decía, yo solamente veo el precio. Entonces yo le decía, bueno, pero el precio también nos está mostrando otro panorama general. Siempre hay que mirar eso. ¿Qué es el déficit fiscal? El déficit fiscal es la diferencia negativa entre los ingresos y los egresos públicos de una economía en un cierto plazo determinado. Este concepto de déficit fiscal avanza tanto al gobierno central como al sector público no financiero. Este es el resultado negativo de las cuentas de los gobiernos y de los estados. Esta es la deuda. Esto es como lo que usted tiene sobre giro en su cuenta, que le ponen menos tanto, debe en su cuenta bancaria una cifra negativa. Es exactamente eso, pero a nivel macroeconómico. Siempre aparece cuando el monto de los ingresos recaudados no gastados no es suficiente para hacer frente al valor de los compromisos de pago legalmente adquiridos con cargo al mismo presupuesto. Lo que hablaba ahora Rafael, creo, o Eric, sí, que hablaba sobre los impuestos, ¿verdad? A mí me piden unos impuestos. Esos impuestos son los ingresos que el Estado recibe, pero si ese Estado se endeudó durante muchos años, muchísimo tiempo atrás, no le va a alcanzar para pagar esas deudas. Entonces aparece esa figura que se llama déficit fiscal y es la lucha que está teniendo en este momento Europa para normalizar sus cifras, luchas de países como Grecia y bueno, Chipre y otros países, y bueno, que no vamos a nombrar, pero la mayoría de países en Europa no ha logrado tener, incluso Estados Unidos tampoco ha logrado tener una buena cifra. Hace un año estábamos sufriendo porque se había llegado al techo de deuda. El techo de deuda existe un límite máximo para que un país se pueda endeudar. Estados Unidos había llegado a ese techo de deuda y no ha definido, ¿verdad?, cómo lo va a volver hasta dónde lo va a extender, cuánto más me puedo llegar a extender. Los especialistas citan, por ejemplo, que el incremento de la demanda puede llevar a mayores importaciones y no a incrementar la actividad económica de un país. Por otra parte, hay ocasiones en que el déficit es financiado mediante la emisión de dinero, lo que genera inflación y disminuye el consumo. ¿A qué le suena esto? Esto último es lo que estamos viviendo, ¿verdad? El déficit es financiado mediante la emisión de dinero. Los países están emitiendo dinero. ¿Qué hay? Inflación y no hay consumo en general. Digamos que es una figura, digamos, por llamarla de alguna manera bonita, de organizar o de solucionar un problema, pero que al final tiene una repercusión completa en cuanto a la situación económica interna. La burbuja de la deuda soberana. Muy bien, Rafa. Eso es lo que pasa. Por eso, ven ahora, no sé si ven la tasa ahorita. Vamos a ver.
Aquí hay una página que siempre me la pone. Creo que está acá, bueno, perdón por ponerla otra página aquí. Aquí está, la prima de riesgo. Recuerdan, estamos en 306, por ejemplo, en el caso de España, ¿cierto? Llegamos a estar en niveles por encima de los 400, ¿lo recuerdan? Y todos los días empezamos a ver reportes sobre cómo estaba la prima de riesgo, incluso en los calendarios, que antes no se manejaba esta información, ahora sí la manejamos. Ahora tenemos los bonos, ahora tenemos informes de todo el mercado de deuda, porque es el problema base que generó todas las crisis económicas que están sucediendo en todos los países. Llegó un punto en el que no se podía pagar. En Grecia no se podía pagar lo que se debía, todos esos títulos que se tenían, esa emisión de dinero que se había hecho. Hay un fenómeno a nivel macro y es que siempre tenemos que tener en cuenta que hay una causa y hay un efecto. Toda causa tiene su efecto, todo efecto tiene su causa y todo sucede de acuerdo a esta ley. La suerte o el azar no es más que el nombre que se le da a la ley no reconocida. No existe la suerte en el mercado, ¿sí? No existe la suerte y el azar. Cuando uno entra al mercado, cuando uno entra en una operación aquí, no puede entrar pensando, bueno, yo creo que hoy estoy de buenas y voy a entrar comprando o vendiendo, ¿qué voy a hacer? No, eso no existe. Existe una ley, ¿verdad?, que es causa y efecto. Dependiendo de la causa, voy a tener el efecto. Y voy a tener un efecto, entonces, a nivel de análisis fundamental, voy a tener un impacto inmediato y voy a tener un efecto posterior, ¿verdad? El efecto inmediato va a estar enmarcado que primero, ayer lo vimos con el GDP, ayer estamos transmitiendo en vivo en la sesión en FX Street, el dato del GDP sale mucho menor de lo esperado, el precio sube 40 puntos más o menos, incluso subió, lo estamos viendo con el euro dólar. Aquí, ¿ven esta vela de acá? Estábamos ayer en sesión, esta es la vela del GDP. El mercado subió, todo el mundo pensaba que iba a subir, incluso yo pensé que iba a subir un poquito más y luego caer y al final no, termina cayendo. Ayer había alguien, no sé si está hoy acá también, que me decía, va a caer, bueno, tenía razón el señor. Cayó el mercado, ¿lo ven? Y desde ahí lo que ha hecho es mantenerse. Ahorita está cayendo el euro dólar en ese caso, ¿verdad? ¿Qué pasa? Este es el impacto, ese es el efecto, ¿verdad?, que generó esa causa de un mal informe, no solamente como un dato publicado, sino de la primera economía del mundo. Siempre va a tener más relevancia las tasas de interés americanas que las tasas de interés del Banco de Colombia, por ejemplo. Entonces, este es el primer impacto y el efecto. Sin embargo, hay un efecto residual, que es este. ¿Lo ven? Y este efecto residual va marcado porque ayer les decía que había ventas de títulos de deuda soberana en Estados Unidos. Entonces, un impacto de una noticia que debía tener otra circunstancia termina, ¿verdad?, favoreciendo a la moneda. ¿Por qué? Porque hay un nivel interno de venta de deuda y hay un gran número de dinero circulando en el mercado. ¿Qué pasa? Hoy tenemos otra vez un efecto con base en ellos. ¿Hoy qué informes tenemos o tuvimos? Vamos a ponerlo acá. Vamos a ver en el calendario. Por ejemplo, de Estados Unidos, ¿qué informes tuvimos hoy? El gasto personal, que salió muy bueno, salió mucho mejor de lo que se estaba esperando. Estamos en un 0,3%, llevamos 8 meses con crecimiento, pero digamos que muy leve, en realidad son cifras muy pequeñas. Gasto de consumo personal, tuvimos el índice de precios de consumo personal, recuerdan que lo estamos viendo ahorita en el 1%, las variaciones de ventas de viviendas que ya están, o sea, el mercado inmobiliario también está teniendo buenas ventas. Hubo discursos de miembros de la FED, esto es importante leerlo entre líneas porque si ven, la FED está compuesta por diferentes miembros y cada uno tiene, dependiendo de su estado, intereses en que una política monetaria se maneje o no. Entonces es importante siempre tener las declaraciones, hay que leerlas con mucho más cautela. Los datos sí, ¿verdad? Los datos sí. Estamos en reunión del Eurogrupo. Las letras, miren, emisión de notas del Tesoro a 7 años, ¿verdad? Con un índice del 1.496. A esto me refiero con el efecto del día, de lo que está sucediendo en el mercado. Es como lanzar
como lanzar, imagínense un estanque y uno lanza una piedra, se generan unas ondas, ¿verdad? Pero si ya en el estanque alguien ha lanzado más piedras, las ondas se van a chocar unas con otras. Así funciona este panorama macroeconómico. También, sí, las reclamaciones por desempleo. Muy importante, por ejemplo, ese dato, esa información, porque sigue reafirmándome que estamos mejorando el mercado laboral, que es la base para que la Fed cambie de decisión de política monetaria. ¿Qué pasa entonces en ese caso? Cuando hay un fenómeno que causa algo dentro del mercado, vamos a tener un efecto. Entonces les voy a poner un ejemplo, como lo veíamos ahí. La política monetaria. ¿Qué hace el banco? Un banco puede influir por los cambios de los tipos de interés, por la variación del coeficiente de caja, que el coeficiente de caja es el interés al que los bancos se pueden prestar entre ellos dentro del mercado, y las operaciones de mercado abierto. Este coeficiente de caja también es el flujo o el valor que le exige el Banco Central a los otros bancos mantener bajo custodia y no sacar al mercado como garantía. Entonces, esta variación de coeficiente de caja, vieron que hace unas 2 reuniones Mario Draghi dijo, necesitamos que los bancos empiecen a prestar. ¿Qué hizo? Bajar este coeficiente de caja, ¿sí? Necesitamos que salga el dinero a la gente para que las empresas crezcan. No sé si leían en Wall Street Journal también que en Estados Unidos las empresas ya tienen más dinero, ya se están recuperando, pero no quieren invertirlo. Entonces, de nada le sirve al banco hacer estas modificaciones si el efecto no es el que se quiere. Y las operaciones de mercado abierto, como los títulos de deuda que dijimos que se están emitiendo. ¿Cuál es el efecto? ¿Verdad? Esto es el valor de lo que hace el banco. ¿Cuál es el efecto que se tiene en el mercado? Estas variaciones o estas operaciones de mercado producen 2 tipos de efecto. Uno en cantidad. Cuando la autoridad monetaria compra o vende títulos, está alterando la base monetaria o la cantidad de dinero que hay circulando. Si el Banco Central pone de golpe a la venta muchos títulos de su cartera y los ciudadanos o los bancos los compran, el Banco Central recibe dinero de la gente y por tanto el público dispone de menos dinero, hay menos dinero circulando. De esta forma se reduce la cantidad. En cambio, si el Banco Central decide comprar títulos, está inyectando dinero en el mercado, ya que la gente va a tener más dinero. Entonces, ¿qué pasa cuando la gente tiene más o menos dinero? La inflación también va a subir o bajar, la cantidad de consumo sube o baja, el índice de empleo sube o baja si pensamos en las empresas. En el caso, por ejemplo, de los títulos, de los tipos de interés, cuando el Banco Central compra o vende títulos de renta fija o deuda pública, influye sobre la cotización de esos títulos. ¿Qué tanto se elevan? Ya lo vemos nosotros, como en los casos de deuda soberana de Europa. Hay unos títulos y también hay unos seguros para cubrir que esos títulos no se pierdan o no bajen de precio, y también ellos se incrementan. Entonces, si ven, el mercado tiene una conexión en todos los sectores, y para nosotros a nivel de esta plataforma también tiene una conexión. Entonces, por eso mi consejo siempre es, yo no puedo entrar a operar el mercado sin conocer previamente qué está sucediendo, y hay muchas maneras de hacerlo. Uno es, antes de que yo vaya a entrar a operar, si usted opera en la sesión europea, entonces en la sesión asiática empieza a mirar qué es lo que está sucediendo, qué le pasó a la bolsa, qué informes va a tener. Hay un ejercicio que siempre hago y es todos los domingos cuando inicia Asia, iniciamos una nueva semana de operación, tenemos que mirar los reportes. Yo miro qué reportes voy a tener en la semana, cómo van a estar asociados con los diferentes países, ¿verdad? Las reclamaciones por desempleo se publican cada semana, entonces no es un dato totalmente relevante, pero cuando hay otros informes como política monetaria, como notas de empleo, como ventas de deuda, también sé que el mercado va a cambiar. Entonces todas las semanas traten de tener un panorama general, siempre de hacia dónde va el mercado, qué es lo que le va a importar. Y traten de tener un panorama diario, siempre tengan traten de descubrir ese sentimiento de la masa que está invirtiendo, ¿verdad? Para saber hacia dónde va a ir el mercado, porque si no sucede lo que pasa frecuentemente, y es que me dicen, se publicó un informe, pero el mercado se va al otro lado. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué pasó? ¿Por qué se va? Siempre tengo que saber cuáles son las motivaciones que tiene el mercado para tomar ese informe de una manera o de otra. Estos son los principales indicadores que yo manejo o que están siempre en el mercado.
los índices de precios al consumidor, el índice de costo de empleo, las nóminas no agrícolas en Estados Unidos o payrolls, las ventas de vivienda existentes, las ventas de casas nuevas, el índice de precios al productor, el índice de manufactura, el índice de consumo personal, el GDP o el Producto Interno Bruto, la balanza comercial, las ventas a minoristas o al detalle, los reclamos por seguros de desempleo y las órdenes de bienes durables. Cada uno tiene un mundo. Por ejemplo, las órdenes de bienes durables son órdenes de productos mayores a 3 años de uso, refrigeradores, neveras, televisores, todo ese tipo de muebles. ¿Por qué es importante? Porque en un país, por ejemplo, que necesita consumir, si hay más órdenes de pedido es porque la gente necesita más de estos bienes y va a tener un efecto en la producción. Sí, todo está en la web. Incluso, miren, voy a ponerles acá, lo encuentran aquí. Acá lo tengo. En la página de FX Street, ustedes ven todos los reportes, ¿cierto? Vamos a poner por lo menos los gastos personales de mayo de Estados Unidos. Ven un dato anterior, ven el dato actual y ven el dato general, ¿cierto? Ven la página, eso es muy importante, uno se puede suscribir a estos reportes. Ven la página, si ustedes van directamente a la página donde está, ¿verdad? Aquí ven todos los informes. Entonces nadie se los dijo, no tienen la apreciación de nadie, aquí les dicen, afortunadamente existen los traductores ya. Entonces usted traduce, pero sabe en qué parte está, ¿verdad? Sabe y, por ejemplo, aquí están todas las entidades. Eso es parte de los beneficios que tenemos nosotros en este mercado de divisas, que podemos conocer la información al instante. No necesitamos una agencia de noticias que nos provea y que tengamos que pagar 1000 cosas. Al principio la gente cree que si solamente tiene la página de no sé quién o del otro no va a saber. No, pero sí tengo que saber. La vez pasada alguien estaba en el mercado hace 6 meses y no se había tomado el tiempo para saber quién era el presidente del Banco Central Europeo. Eso es inaudito dentro de alguien que esté comerciando en este mercado. Tiene que saberlo. Así supuestamente no utilice sino el precio. Pero el precio se va a modificar si Mario Draghi dice que van a inyectar más dinero al mercado, van a, como en el caso de la Fed, a quitar dinero de esa masa monetaria que tenemos. Entonces, estas páginas siempre están a su disposición. Ustedes se pueden, miren aquí, ¿sí ven? Se pueden conectar para que les aparezca de forma inmediata el reporte a ustedes cuando lo quieran ver. Y si no, lo tienen aquí, en la publicación, bueno, observamos de acá, la publicación del calendario, ¿sí ven? Estas categorías y se las hablaba ayer y obviamente es una opinión personal, no tiene que ver nada con el color. Ustedes no se fijen en el color, porque puede ser que, por ejemplo, como en este caso, los gastos personales tengan un impacto mucho mayor, ¿cierto?, del que se estaba esperando por el entorno económico que estoy teniendo, ¿verdad? Los índices de confianza al consumidor también son importantes, sí, son muy importantes. Los emite, en el caso de Estados Unidos, la Universidad de Michigan, en asocio con otra compañía. ¿Por qué es importante? En Estados Unidos, para nadie es un secreto que la economía se rige por el consumo. Entonces, si el índice de consumo y si la tendencia del consumidor es a volver a gastar, ¿verdad?, a volver a comprar, entonces me va a permitir adelantarme a que vamos a tener un crecimiento por lo menos en ese mes. Ya se está previendo que el segundo trimestre va a tener un decrecimiento, en el GDP en Estados Unidos, y faltan todavía 5 o 6 meses para tener el informe. ¿Pero por qué se puede saber? Por las cifras que se están publicados. Eso en cuanto a los datos. Estos son los principales. Hay muchos más, ustedes pueden ver. Cada uno de estos tiene un sector, la producción, el consumo, el empleo. Cada uno tiene un área. Siempre hagan un resumen, traten de buscar los principales índices de cada área para poder saber cómo tener una idea y un consolidado hacia dónde va, ¿sí?, y cómo ha venido creciendo esta área en general, cómo está el consumo, cómo está la producción, cómo está la inversión, para poder comprender cuando les hablen de esas variables macroeconómicas. ¿Qué es lo que hacemos diariamente? Esto es lo que hacemos diariamente. Hay muchas personas, ¿verdad?, trabajando, ¿sí?, en este mercado y también conectándose con estos informes. Lo que ocurre en Asia
me afecta lo que ocurre en Estados Unidos y me afecta lo que ocurre con el euro. ¿Por qué? Porque todos los países y las grandes economías tienen de todas las monedas. No sé si recuerdan hace un tiempo lo que sucedió con el franco suizo. El Banco Central Europeo por normativa invierte en euros y en francos suizos, es su moneda. Hace un tiempo vimos un fenómeno en que el franco estaba en un punto y nadie entendía qué era lo que pasaba, pues el banco estaba moviendo el precio como tal con las inversiones que estaba haciendo. Todos los bancos tienen de todas las monedas, entonces dentro de sus reservas, porque ellos son los que mueven el mercado. Esto que vemos en plataforma es producto de esos hacedores de precio, como los llamamos. Les dije que tenía una operación acá que era esta, una venta en australiano dólar. ¿Saben por qué creen que tengo una venta ahí? ¿Qué creen que hice ahí? Bueno, ¿alguien me puede decir qué pasó ayer en Australia? ¿Saben de alguna noticia importante de Australia? ¿Alguien sabe qué pasó ayer en Australia? Bueno, Rafael dice que no. ¿Qué sucedió? ¿Y operaste el australiano? Los que están acá, si alguien estaba operando el australiano y no sabe qué sucedió ayer en Australia, tiene punto negativo. ¿Por qué tiene punto negativo? Cambió el primer ministro australiano ayer. Tenemos un nuevo primer ministro, teníamos una mujer, ahora tenemos un hombre de otro partido. Es muy importante y por eso les marqué esta operación, porque justo la abrí cuando se estaba publicando la noticia. Miren todo lo que pasó, miren todo lo que ha pasado con esta operación, miren hasta dónde llegó, y está abierta, la tengo abierta precisamente por eso. ¿Ustedes creen que vale la pena abrir una operación sin saberlo? ¿Esto qué es? ¿Un error como operador en cuanto a mi técnica de trading? ¿O un error por no conocer el mercado, cómo funciona? Por no saber qué es lo que está pasando a nivel macroeconómico. Esto es un error. Miren, incluso ya está muy cerca, ahora estamos perdiendo creo que $200 o algo así, es una cuenta muy pequeña. Pero miren el proceso, ¿verdad? De todo lo que me he tenido que aguantar. Incluso el mercado es tan benévolo que vuelve al mismo punto, ¿ven? Ayer volvió al mismo punto. Entonces, ¿qué pasa? Que esta operación estuvimos perdiendo casi $800 en esta operación. ¿Qué sucede con esta operación? Esta operación es producto de un mal cálculo a nivel de mercado, no a nivel de operador. Entonces, ahí es cuando mi sistema dice, no funciona, no lo tengo en cuenta. No es que el sistema esté mal, no es que el operador esté mal, está mal en cuanto al desconocimiento de lo que está sucediendo con esta cotización. Claro, es un error, Cari, es un error porque yo no sé dónde estoy. Yo no sé qué está sucediendo, no sé qué está pasando, entonces yo no puedo entrar, bueno, Rafa, tú solamente operas con el estándar. Bueno, no importa, y funciona igual, con más razón, tienes que tener un conocimiento de todas las empresas que están, tienes que tener un conocimiento de todo lo que sucede en la bolsa, ¿verdad? Y de todo el movimiento que se genera. Esto es un error de desconocimiento, no un error de trading. Sí, un error me refiero a que muchas veces escucho operadores, es que soy muy malo, es que no puedo, no es que no pueda, es que usted mismo se complica su existencia. Pues si sabe que va a haber un reporte, ¿verdad? Si sabe que va a haber una elección como el cambio de primer ministro, pues no opere esta cotización, por lo menos hasta no saber qué hubiera pasado. Fíjense que el mercado incluso vuelve donde está y ahora va a volver a esta zona. Y seguramente esta operación va a salir al final positiva. Pero no está bien tener que aguantarme todas estas horas ni sobreapalancar mi cuenta por un error. Entonces, queramos o no, el precio se está moviendo por una razón. Y la razón es ese factor macroeconómico y yo tengo que conocerlo. Entonces, siempre tenemos un calendario acá. Aquí tenemos en la página de FX Street una alerta. Cada vez que hay una noticia me suena un pito, si se me olvida si estoy... un timbre, perdón, si estoy trabajando, ¿verdad? Entonces, tengo miles de reportes. Esta noche, por ejemplo, usted incluso lo puede cuadrar o organizar con su zona horaria. Eso es muy importante. Hay gente que ni siquiera
sabe a qué hora se va a publicar un reporte y no lo organiza con su uso horario. Eso es muy importante. Entonces, ¿qué efecto tiene? Tiene el efecto de que, miren, hay días donde tenemos múltiples noticias en Estados Unidos, muy pocas en Europa. ¿Qué moneda creen que va a tener mayor impacto o que va a manejar el mercado? La que va a tener más noticias. Por ejemplo, esta noche vamos a tener todos los datos de Japón, tasa de desempleo, producción, todos los datos IPC. ¿Qué va a pasar con el yen? Va a tener un muy buen movimiento dependiendo de la publicación de estos reportes que tienen un impacto inmediato porque son muchos datos a la vez, ¿verdad? Y va a tener también un efecto colateral, que es en las otras economías, cómo repercute esto que sucede en esta economía, ¿ya? Siempre es importante ver eso. Esto es lo que hacemos. Este es el resumen de nuestro trading y del impacto que tiene cada noticia. Alguien nos preguntaba si estaba en orden de importancia. Para mí, obviamente, todas son importantes. Si me lo preguntan, yo le hago el mismo seguimiento a las ventas de viviendas nuevas que a las non-farm payrolls. Obviamente, las non-farm mueven mucho más en cuanto a mercado inicial, son más conocidas y todo este tipo de cosas, pero para mí todos los reportes son importantes. Incluso me permiten anticiparme al mercado y al sentimiento del mercado con base en ello, entonces siempre los reviso. Tengo un calendario muy completo donde puedo saber exactamente qué va a pasar, puedo saber cómo vienen, desde dónde vamos, todo. Vamos a tener, por ejemplo, mañana, el viernes, índices en Europa, la otra semana vamos a tener, aquí está el índice del sentimiento en el consumidor de que hablábamos ahora, de la Universidad de Michigan. Entonces, ya me los conozco de memoria, he estudiado qué significa cada uno, por qué pasa, qué importancia tienen, qué relevancia tienen. Entonces, cuando usted le dicen que tiene que estudiar el mercado, dedíquese a esto, a estudiar qué significa cada cosa y se va a dar cuenta que cuando hay una noticia, esto se traduce en esto y usted va a comprender por qué el sentimiento del cambio de tendencia, por qué la ruptura, por qué un triple piso, por qué ese tipo de cosas. Es recomendable esperar antes de entrar en estos fundamentales como los que tiene el yen hoy. Bueno, Rafa dice que si esperas no pilles el rally. Hay varias formas de operar, Karen. Es cierto lo que dice Rafael, hay gente que prefiere entrar antes tratando de lograr el rally que puede ser, pero también el rally, y ahí tiene razón Francisco Javier, puede ser en contra. Entonces yo tengo dos opciones, o me arriesgo a entrar antes y de pronto saber hacia dónde va a ir, o simplemente espero a que un poquito se establezca el mercado y entro después. Siempre la decisión es suya, dependiendo del capital de su cuenta, del riesgo que maneje por exposición del mercado, de los nervios que pueda tener. Hoy hablaba con alguien que había tenido si yo pienso en que somos millones de personas operando en el mundo en un instante específico, por ejemplo con los informes de empleo y la gente entrando en una operación, yo sé y asumo el riesgo de que mi plataforma no me tome el precio. Siempre veo a la gente entrar y preguntar si todas las plataformas son perfectas. Claro que son perfectas, pero si tengo 4 millones de órdenes en un mismo instante, obligatoriamente algo tiene que fallar. El precio se puede demorar. Entonces usted está asumiendo ese riesgo. Usted no es culpa del broker que está con usted, es culpa suya. O sea, usted tiene que asumir ese riesgo. Generalmente si nos va bien en esas órdenes, nosotros somos muy buenos operadores. Si nos va mal, el broker no ejecutó la operación como yo la quería hacer. Entonces, hay que manejar. ¿Qué está mal? Sí, siempre manejo stop loss, Eric. Tengo esta operación abierta, es porque quería mostrarles lo que había pasado con Australia, porque sabía que la mayoría de ustedes no tenían idea que habían cambiado el primer ministro. La mayoría de gente no se entera de los pares que está operando y sé que muchos operaron el australiano ayer. Entonces, básicamente es usted quien toma la decisión, dependiendo de su capital. Miren, y les voy a decir por qué. Yo aquí decidí entrar, como dijo Rafa, para tomar un rally que nunca llegó, ¿verdad? En este caso. ¿De cuánto creen que es esta cuenta? Por ejemplo, que me ha permitido moverme todo esto que tengo ahí. ¿De cuánto dinero creen que es?
Pues miren, esta cuenta es de $8,200. La operación que tengo es de $400, estoy perdiendo ahora. Lo máximo que llegué a perder fueron $800, más o menos, cerca del 10% de la cuenta. Esta es una cuenta que empecé con 5,000 y que ya la llevo en 8,000, ¿verdad? Significa que si pierdo estos 400, estoy perdiendo mis utilidades y no mi capital. Entonces, ven que todo se puede hacer, yo todo lo puedo hacer. Miren, estoy sin stop, bueno, hay uno que es de 19,000, bueno, 5,000 es un poco más grande. Sí, empecé con 5,000, Javier, pero ya vamos en 8,000. Entonces, todo lo puedo hacer. Miren, una cuenta de 8,000 está soportando un movimiento de 2 días. ¿Me puedo seguir soportando? Claro. ¿Pero por qué? Porque tengo una utilidad. Esta la empecé con 5,000 y ya la llevo en 8,000. Aquí perdería, obviamente, $300 de mi utilidad. Estoy apalancada con un lote en australiano. ¿Ven? Entonces, todo se puede hacer. ¿Quién dice lo que se puede hacer o no? Cada inversionista, cada uno de ustedes, dependiendo de su forma de trading, de su sistema, de sus necesidades, de su manejo operativo. Rafa está en el estándar, Rafa, por ejemplo, le gustan los rallies, ¿verdad? Ahorita nos decía eso. Hay gente que no, hay gente que prefiere esperar. Entonces no hay una norma general, porque si existiera una sola, todos seríamos igualitos y no habría mercado. Somos muchos operadores. Para que alguien compre, alguien vende. Eso es una norma. Yo decido cómo hacer ese proceso. Y ahí es donde el impacto de mis noticias tienen un real o una realidad dentro de mi cuenta y dentro de mi statement. Eso es lo más importante. No sé si tienen alguna pregunta. Sí, ya tenemos que terminar, Vicky. Bueno, les voy a dejar, siempre nos demoramos mucho. ¿Cuáles fueron los sitios económicos? Vean, para que sepan cuál es el sitio económico de cada uno, entren al calendario, esta es la página de FX Street, y aquí está. En este caso, por ejemplo, es el buró, la oficina de buró, que es la oficina de estadística. Esta página, bea.gov, tiene todos los datos de Estados Unidos. Pero si usted se lo olvida, simplemente dentro de cada reporte, en la página de FX Street está el nombre, ¿cierto? El lugar donde usted puede ir a ver el informe. Mira, aquí está, buró, y usted da clic y ahí aparece y se suscribe. ¿Listo? Les voy a dejar mis datos de contacto. Siempre me despido con una frase. Si quieres comprender las causas que existieron en el pasado, mira los resultados que se manifiestan en el presente. Y si quieres conocer los resultados que se manifestarán en el futuro, mira las causas que existen en el presente. Ley de causa y efecto siempre. Eso es lo que rige las variables macroeconómicas y eso es lo que rige los mercados y nuestra operativa. Ya vamos a ir terminando y les voy a dejar aquí mis datos. Ay, no lo grabo. Acá. capitalesydivisas.co es nuestra página. capitalesydivisas@gmail.com. Mi MCN, Mónica Rayal Piso, perez10@hotmail.co. Nuestro Twitter, Capitales y Divisas, y mi Skype, Mónica Pepu. Si alguien quiere añadirme y tiene alguna consulta, pueden enviarla ahí, capitalesydivisas@gmail.com, y con gusto les ayudo en cualquier tema que requieran. El análisis fundamental es algo que me encanta y me apasiona, y bueno, hace muchos años lo manejo y aprendí a tener un equilibrio entre los dos para que me funcionara el mercado. Cuídense mucho, tengan muy buenas operaciones. Recuerden, esta semana es fin de mes, fin de trimestre, ¿ok? Entonces, mañana va a ser un día interesante para operar, de mucho cuidado y de movimientos mucho más fuertes, así como en el mercado. Hay que estar muy pendientes este fin de semana y hay que estar muy pendientes el viernes y hay que estar muy pendientes del fin de mes porque coinciden todos esos datos, y siempre que hay esos movimientos hay cierre de posiciones, hay movimientos de mercado de flujo de capitales, entonces por eso el mercado nos cambia de categoría. Hay que estar atentos, muy buenas operaciones para todos, gracias por acompañarme hoy, les pido disculpas por la voz, como les dije estoy algo enferma, pero bueno, gracias a todos, cuídense mucho, buenas operaciones y un abrazo.
Adiós. Buen fin de semana.